Muy buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra clase de capacitación en el área de taquigrafía. Bueno, como habíamos quedado en la clase anterior, en la semana pasada, la última, habíamos comenzado a ver todo lo que sea el círculo mayor, ¿no es cierto? Y habíamos visto todo lo que fue círculo inicial. Habíamos dejado una actividad para que ustedes la desarrollen, la número 19, que después vamos a corregir entre todos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con lo que sea círculo, medial y final. Siempre círculo mayor. Bueno, vamos a ver ahora todo lo que sea círculo medial, ¿sí? Vamos a continuar con las reglas, en cómo se traza, en qué lugar, qué dirección. Bueno, acá tenemos el círculo medial. Reglas de colocación. ¿Cómo la colocamos? Colocamos el círculo entre dos rasgos rectos. ¿Cómo queda el círculo? Si son de igual dirección, del mismo lado que cuando es inicial, ¿sí? Básicamente tienen las mismas reglas que cuando vimos el circulito medial, ¿sí? Es lo mismo. En este caso es círculo mayor, entonces como un poquito más grande, ¿sí? Para que se entienda mejor. Entonces, tenemos tosiste. Ahí vieron que son, ven, ¿no? Que son dos rasgos rectos. Entonces, ¿dónde va a ir el círculo mayor medial en este caso? A la derecha, ¿sí? A la derecha, como en el circulito medial. Tosiste. ¿Cuál es la posición? To, en tercera, que es el que me indica, el rasgo que me indica la posición, en este caso to. Cis sería el círculo medial mayor, ese vocal S. Tosiste, acá Amelia va a ir de a poco trazando el estenograma para que ustedes vayan viendo cómo se dibuja. Ahí tenemos, tosiste. Después tenemos tosecita, que es igual a tosiste. En tercera, con la variante ahí que tenemos S vocal, C vocal, que en este caso, como el sonido también es como la S, sería S vocal, C vocal, ceci. Tosecita. Ahí tenemos otro círculo medial mayor. Después tenemos... Acá, buen día chicos, disculpen. Sí. Como bien decía la profe Anne, fíjense que en la palabra tosiste y tosecita tenemos la misma estructura, el mismo trazo. Y acá tenemos S vocal S, sí, en esta palabra, y acá tenemos S vocal, S vocal. Sí. ¿Sí? Esto es lo que diferencia, digamos, a estas palabras. Acá tenemos una sílaba mixta y acá tenemos una sílaba directa, S vocal, dos sílabas directas. Entonces, fíjense, se escriben de la misma forma. Ustedes se van a dar cuenta después en el contexto de la oración si la palabra es tosiste o es tosecita. Pero se escribe de la misma manera, ¿sí? Después tenemos desistió. Ahí es un rasgo grueso, sería D en segunda, y tenemos cis, que sería el círculo medial mayor, ¿sí? Desistió. Es un poquito más grande que el círculo medial, circulito medial. Desistió. Y lleva la vocal O, final, la vocal final O.
desistió. Después tenemos, si forman ángulo, en la parte exterior del vértice se dibuja el círculo medial, en la parte exterior. Son las mismas reglas, les vuelvo a repetir, de el circulito. Nada más que ahora estamos con el círculo mayor. Entonces, si forman círculo, va en la parte exterior del vértice. Ahí tenemos resucita. Hacemos el rasgo R vocal, re, que sería en este caso, hacemos re, el rasgo re, y tenemos susi, que sería el círculo medial. Lo dibujamos en la parte exterior. Hacemos re, y el círculo hacemos, ustedes vayan practicando, hacemos en la parte exterior del vértice, ahí, resucita, ¿sí? Sería lo mismo que recita en el circulito medial, ¿sí? Nada más que el circulito lo hacemos más chiquito. Entonces, resucita lo hacemos en la parte exterior del vértice. Después tenemos pesaste, pesaste. Volvemos a hacer el rasgo P en segunda, hacemos sas y después T. P, sas, un poquito más grande, T. Sería lo mismo que pesate, pero pesate sería el circulito medial. Vamos entendiendo la diferencia. Entonces, pesaste. Después tenemos quisiste. Quisiste. Hacemos qui en segunda, cis va en la parte exterior, o sea, para arriba, hacemos cis y bajamos y hacemos t. Quisiste. Acuérdense, alumnos, que tanto la R vocal como la T vocal, la P vocal como la T vocal en este caso, y acá la Q, son todos rasgos finos, ¿sí? Sí. Se ven en la pantalla con el marcador, quizás no se distinga, pero ustedes saben que son rasgos finos, sí. Son rasgos rectos, finos, ¿sí? Ustedes ya a esta altura ya saben todo cómo se trata, cuando es fino y cuando es grueso, ¿no? Por ahí, también lo que les queremos decir es que para el próximo trabajo integrador, que dibuje bien sus rasgos, ¿sí? Con lápiz negro, y que se vea la diferencia cuando es fino y cuando es grueso, porque muchos hicieron con virome, y no se veía mucho la diferencia, así que el próximo trabajo integrador, como todo lo que sea taquigrafía, siempre tiene que ser con lápiz. Y ya que estamos con este tema también, por ahí cuando saquen fotos, traten de que se vea, intenten hasta que se vean los rasgos, porque por ahí hay fotos de los trabajos que no se llegaban a visualizar bien. A diferenciar bien. A diferenciar, y eso hacía imposible la corrección. Entonces, saquen una buena foto para subir al aula. Bueno. Después tenemos cuando va entre rasgo recto y curvo, o curvo y recto. El círculo queda en la concavidad del curvo. Como por ejemplo, a ver, comenzamos acá. Iniciaste. Iniciaste. ¿Cómo comenzamos? Con la vocal I. Hacemos la I, hacemos el rasgo ni, hacemos el círculo medial mayor sias, y seguimos con el rasgo T. Y así nos queda iniciaste. Sí, acá quiero hacer una salvedad, porque esta es una de las reglas
que también la tenemos en el circulito, como habíamos visto, ¿se acuerdan? El circulito medial, cuando tenemos un rasgo recto y un rasgo curvo, el circulito va dentro del rasgo curvo. Y en esa oportunidad habíamos hecho un trabajo práctico donde teníamos la palabra desayuno y uno o dos de sus compañeros habían dicho que por qué desayuno iba del lado de afuera, del lado de la derecha. Y bueno, a mí me quedó esa duda, así que yo pude ver y pude ver bien exactamente cómo se escribe la palabra desayuno. Entonces, para que ustedes corrijan, en esta palabra se cumple también esta regla y se escribe de la siguiente manera, así que por favor corríjanlo. Es de dentro del curvo, no, ¿sí? Este es grueso y la Y con la U es fino. Nosotros habíamos visto en un comienzo que lo habíamos hecho de este lado. Bueno, corrijan por favor para tener bien escrito y háganlo dentro del curvo, ¿sí? Desayuno. Cumple también esta regla que tenemos acá en el círculo mayor medial. Eso quería aclararles. Entonces, sigamos con las palabras. Bueno, entonces corrijan esa palabrita, por favor, y bueno, continuamos. Ahí después tenemos enfureciésemos. Es una palabra bastante larga. Entonces empezamos. Hacemos el rasgo en segunda, continuamos con el rasgo fu, después el rasgo re, y ahí hacemos ciese, que sería el circulito medial mayor. Y seguimos con el rasgo mo, y la S final sería el circulito más pequeño. Más pequeño, ¿sí? Ustedes ven la diferencia de por qué nosotros le estamos haciendo ver cuándo es circulito y cuándo es círculo mayor, ¿sí? Entonces tenemos ahí la palabra en segunda, enfureciésemos. Que se note la uno diferencia. Uno es más grande y el otro más pequeño. Uno de 2 milímetros y el final es el círculo final de una sola S, entonces va circulito final. Enfureciese, hacemos un poquito más grande, mos, y hacemos la S final chiquitita, ¿sí? Después tenemos entusiasmo. Ahí comenzamos con el rasgo en segunda, seguimos con el rasgo tú, en tú, ahí hacemos el círculo medial mayor, cias, y terminamos con el rasgo mo. Entusiasmo. Fíjense que en esta palabra tenemos S y tenemos 2 vocales en el medio de la palabra, ¿sí? Esto también es una sílaba mixta también donde podemos tener 1 o 2 vocales dentro de las S, ¿sí? Y utilizamos círculo mayor medial. Acuérdense, N es grueso, la T es fina y el rasgo M es curvo, fino. Haríamos como entusiasmo, Hacemos como que estamos haciendo entusiasmo. Obviamos ahí la A, pero al traducir ponemos entusiasmo. Después tenemos lucecita. Lu, acuérdense, es un rasgo curvo que se traza de abajo hacia arriba. Lu, fino, y hacemos cecita. ¿Vieron dónde queda el círculo medial mayor? Lu, cecita. No confundan con el rasgo ul, porque por ahí muchos me van a hacer lucecita como si fuera ulcecita. Ese es
Ese es un gran error que tienen muchos. Fíjense cómo cambia si le hacemos con el rasgo ul, como dice Ana, es de arriba hacia abajo, es grueso, ul, cecita. Y Así quedaría está mal, así. y así No, está mal. no. En cambio, acá es de abajo hacia arriba y es fino, ¿sí? Y es Entonces, L vocal, en este caso, lu, en tercera. Lu, cecita, ¿sí? ¿Se entiende? Cualquier duda, pregunten. Después tenemos posesión. Ahí tenemos en tercera, obviamente, el que nos da la posición es el rasgo po, fino, oblicuo, pos, y hacemos sesiona. Hacemos po, sesiona. Posesí sería, posesina. tenemos ceci en el medio que nos representa el círculo mayor. Posesión. Ahí está, son todos rasgos finos. Después tenemos la palabra necesario. Hacemos el rasgo ne en segunda. Hacemos cesá, que sería el círculo mayor medio, y el rasgo ere, como termina en dos vocales, hacemos rio. Acuérdense de la regla de rioría, que va la vocal dibujadita, la O sería en este caso, necesario. Bueno, y ahí lo que nosotros les recalcamos en el cuadrito que ustedes pueden leer abajo, que es práctica, 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 que no nos vamos a cansar de decirles, y solo se ejecuta con agilidad lo que se ha hecho muchas veces. Así que nada, solo práctica, alumnos. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo dibujamos el circulito medial mayor cuando va entre dos rasgos curvos? ¿Se acuerda que habíamos hecho el circulito entre dos curvos? Por ejemplo, el circulito medial es más o menos, que es una abreviatura. Acá Irma, fíjate que dice pasillo entra en una de las excepciones, medial. ¿Sí? Por ejemplo, pasillo, así como habíamos visto las palabras hemisferio, atmósfera, deslíe, desalojado, desalojo, todas esas palabras, fíjate como pasillo o como casilla, también, o puede ser pocillo. Fíjate que acá en primera posición y escribo pasillo. Fíjate cómo me queda de ese lado. Yo no cumplo con la regla de hacerla en el medio y que me quede dentro de la concavidad. No, pasillo, pocillo. En tercera hago de la misma forma, ¿sí? Y grueso. Esta es la forma en que yo escribo pocillo en tercera y pasillo en primera. Esta sí entra dentro de, como les decía, de las excepciones que tenemos en cuanto a circulito medial. A Irma, ese es un circulito medial, ¿sí? Acá, por ejemplo, casilla, si yo escribo, fíjense, casilla, ¿cómo voy a escribir? Fíjense cómo voy a escribir. Bueno, de esta forma. Bueno, seguimos. Entre las dos concavidades iría el círculo medial mayor, ¿sí? Hacemos el rasgo an en primera, vieron que es un rasgo grueso, en uno hacemos an, y ahí dibujamos el círculo medial mayor. Si hacemos sias sería, y culminamos con el rasgo en, ansias, en.
¿ven? En primera posición. Seguimos con con la palabra empezásemos, ahí tenemos MP, ¿se acuerdan? MP, MB, es un rasgo curvo, grueso. En segunda, empe, ahí hacemos sase, y terminamos con mos, es un circulito final, por lo tanto es más pequeño que sas. Empezásemos. Acuérdense, MP, como les decía, vocal. MP, MB grueso y M solita, fina. En el medio tenemos el circulito mayor y al final el circulito nada más. Y acá también tenemos ese vocal, ese vocal. Ahí sería el círculo, por eso es el círculo medial mayor. Ustedes cuando escriban estas palabras, fíjense que por ahí van a tener dudas si va con Z, con S, con C. Recurran, como les decimos siempre, a la RAE. Vayan y sáquense la duda, ¿cómo escribo empezásemos? ¿Va con S, va con Z? ¿Cómo escribo correctamente de esta palabra? ¿Lleva acento? ¿No lleva? Porque eso también se cuenta como error, ¿sí? Error de ortografía, ¿sí? Es muy importante la tilde, es muy importante, ustedes saben que toda la parte ortográfica en nuestra profesión es muy, muy importante porque si no escribimos correctamente, ni siquiera vamos a poder leer después nuestro propio rasgo. Empezásemos, ahí en este caso suena S, ¿no? Empezásemos. Por ahí muchos decimos, bueno, escribimos la palabra empezásemos, hacemos con S, y está mal. Al traducir, debemos traducir con Z y con acento, ¿sí? Empezásemos. Porque el día de mañana una persona, un diputado, una autoridad, alguien que lea lo que ustedes tradujeron y lo pasaron a la versión taquigráfica, no puede leer y encontrarse con un error, ¿sí? Entonces, por eso insistimos con el tema de la ortografía. Bueno. Acá tenemos otra de las reglas, fíjense que tenemos dos rasgos curvos, entonces, ¿dónde voy a dibujar, dónde voy a trazar mi círculo mayor? En la concavidad del segundo. Por ejemplo, en tecnicismo, ¿sí? Que tengo, acá tengo S, vocal S, ¿sí? Voy a hacer tec, esta C la omitimos, y voy a escribir tecnicismo nada más. Acuérdense que las consonantes que, las expletivas que habíamos dado en una oportunidad, que la obviamos, así también como en las palabras de subterráneo, subcutáneo, que obviamos la B larga. Bueno, acá la C se omite, y voy a escribir tecnicismo. Claro, porque por ahí al decir la palabra tecnicismo, escuchamos tec, pero no podemos. ¿Cómo vamos a hacer T y la K o la Q en este caso solita? No se puede. Entonces hacemos tecnicismo. Y cuando traducimos, escribimos tecnicismo. Y vieron que ahí va en la concavidad del segundo rasgo sería el círculo medial mayor. Y en esta palabra que le sigue, nosotros habíamos subido en el aula, en el Power que lo tienen ustedes, se van a encontrar que el último rasgo está en fino y es grueso, así que también eso ténganlo en cuenta, acá ya lo corregimos, porque tenemos la sílaba inversa vocal N, entonces grueso, ¿sí? An, en, in, on, in. Y lo vamos a hacer de este modo, real y voy a dar vuelta y ahí
queda en el segundo curvo mi círculo mayor. Entonces, realizarse, ¿sí? Fíjense cómo lo hacemos. Realizas en. Realizas en. Fíjense que si habíamos dado, o no me acuerdo si lo dimos como ejemplo, realizar, que lleva solamente circulito pequeño, Sí. y acá lo hacemos más grande. Fíjense que realizar, vamos a escribir y el circulito pequeño y el rasgo vocal R. Ar sería. Ahí es realizar. Hacemos el circulito, S queda ahí, circulito, hacemos Sar. Y acá tenemos el círculo mayor que representa ese vocal, ¿sí? Sasen sería. Bien. Después tenemos la palabra neceser. Ahí en la palabra realizarse también quiero hacer una aclaración. Por ahí muchos, que es otro de los errores también que tuvieron, como la vocal L o L vocal, realizasen, porque ustedes cuando escuchan la palabra realizasen, empiezan con una R, y hacían el rasgo vocal R vocal. No, en este caso es el rasgo R vocal, realizasen. Bueno, después tenemos neceser. En segunda, es un rasgo fino, curvo, y en la concavidad del segundo rasgo, en este caso va el círculo medial CC. CES sería neceser. Acuérdense, ne fino y acá este rasgo ar, er, ir, or, ur, en este caso también es fino. Iniciaste, empieza con la vocal Fátima. Porque ahí tengo la vocal, Fátima dice, ¿por qué iniciaste no empieza con el rasgo in? Porque yo tengo la i como vocal silábica, entonces dibujo la i. Es como que cumple una función, ¿sí? Que es trazar la inicial, la i vocal, en este caso, la i, porque cumple el papel, la función de vocal silábica. Iniciaste. Si nosotros empezamos con el rasgo in, Fátima, estaríamos haciendo insiste. Estaríamos dibujando la palabra insiste. ¿Sí? Acá estamos haciendo iniciaste. Entonces, hacemos. Vamos a mostrar otra vez. Vocal, rasgo ni, siaste. Hacemos la i, ni, siaste. Entonces, si hacemos como dice Ani, pues nos va a quedar in. ¿Viste Fátima, cómo cambia la palabra? Si nosotros hacemos con el rasgo in de entrada, por decirte así, o al comienzo, cambia la palabra. Insiste. Sería. Sin embargo, iniciaste con N vocal, que es fino, y in sería grueso, claro. Y me cambia el significado, fíjense cómo si empiezo con, acá tengo una vocal, y con la N, una sílaba inversa, hay un rasgo que representa ese rasgo, ¿sí? Hay una sílaba que representa este rasgo. En cambio acá, yo sí o sí tengo que dibujar la vocal I, para poder escribir correctamente. Bueno. No sé si entendiste, Fátima. Bueno. Después tenemos acá el círculo. Seguimos con las explicaciones, que es más o menos lo mismo de lo que veníamos hablando. En dos rasgos rectos, de igual que ni... Bien, Fátima, entendiste muy bien.
Dos rasgos rectos, entre dos rasgos rectos de igual dirección, como le decíamos, es igual que inicial y el final, ahí tenemos el ejemplo, entosiste, que estoy haciendo mucho yo. Sí. En dos rectos, distinta dirección, tenemos en el vértice exterior, tenemos ahí desespera, que es más o menos lo que veníamos viendo recién. Fíjense que este cuadrito ustedes lo pueden copiar en sus cuadernitos, en sus apuntes, como un machetito, para tenerlo y mirar cuando tengan alguna duda. Esto está muy resumido y bien claro para que ustedes lo puedan copiar. Ténganlo como una regla básica, así como siempre le decimos, por ejemplo, en las abreviaturas, que tengan su cuadernito aparte, ¿no? Entonces, a medida que ustedes van practicando y viendo las palabras, van a su cuadernito de apoyo, ¿sí? A su librito de apoyo sería en este caso. Hablando de abreviatura, en esta parte también tenemos que, no sé si ya lo tienen, pero si no lo tienen, anótenlo sí, como abreviatura, es necesario, es un solo rasgo. Es necesario. Se escribe es necesario todo junto. Pero en el contexto del texto, de la oración que ustedes vayan a traducir, lo hacen por separado. Es necesario. Bueno, después tenemos recto y curvo, o curvo y recto. ¿Dónde va? En la concavidad. Por ejemplo, ahí tenemos posesiona, ¿dónde va? En la concavidad. Después, entre dos rasgos curvos, que es lo que vimos recién, va entre las dos concavidades. Por ejemplo, ahí tenemos ansiasen, es necesario, tiene o final, es necesario, sí tiene, porque es la palabra necesario, acordate, termina en rioría. Es como que si vos escribas la palabra necesario solita, entonces lleva hay que dibujar río. Y es necesario, también lleva el rasgo río que termina y lleva las vocales. Bueno. Entonces decíamos entre los dos curvos, entre las dos concavidades, y en la concavidad del segundo, ansiasen y neceser. Bueno, para más ejemplos. Vamos a pasar entonces ahora a ver, vimos todo lo que es medial, espero que hayan entendido. Siempre les decimos que ustedes entren al aula, miren los power, revisen, lean, practiquen. Entonces, vamos al círculo final, que es la misma regla que el circulito, como va dibujado, círculo final. En los estenogramas con círculo final, plural y terminaciones similares, la última es siempre la S. En los estenogramas con círculo final, plural y terminaciones similares, la última es siempre la S. Acá tenemos los distintos rasgos, como en los anteriores, donde va trazado, más o menos cómo va, acuérdense que siempre es un poquito más grande, y tenemos cómo se dibuja en los rasgos rectos, oblicuos, horizontales, en la R vocal, en los rasgos curvos y en la L vocal. Ahí tienen los ejemplos de dónde va trazado de acuerdo a qué rasgo pertenece. Rectos, verticales, horizontales, oblicuos, curvos. Ahí vemos la posición de cómo se traza,
que en el anterior vimos el dibujo de dónde se traza, acá va escrito también que va, por ejemplo, la colocación de en rasgos rectos, en los verticales y oblicuos a la derecha, en el horizontal y R vocal hacia arriba, y en los rasgos curvos en la concavidad. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? De lo que decíamos hoy, de que cuando el circulito final va, cuando termina en S. Fíjense que siempre, siempre va a representar a la sílaba S vocal S, como en el caso del ejemplo que vemos ahí, avisas. Si yo, por ejemplo, escribo la palabra avisa, ¿cuál es la diferencia? Es que avisa tiene el circulito final, ¿sí? Y hacemos un escapecito porque termina en vocal, avisa. Escape fino. Escape fino. Ahora si tenemos la palabra avisas, ya es un plural. Y no tiene escapecito. Hacemos S, vocal S, avisas. Y después tenemos avisase, ¿cómo se escribe? Es un circulito entrelazado. Avisase. Siempre con circulito entrelazados. Avisase. Ahí no hacemos el círculo final. Vieron que ahí es entrelazado. S vocal, o sea, sase, siempre se hace entrelazado. Habíamos visto nosotros en la clase anterior que cuando tenemos S vocal, corresponde el moñito ¿no es cierto? Así que eso después también lo vamos a recalcar cuando demos el círculo máximo, así que ténganlo en cuenta. Bueno, después continuamos. Acá tenemos círculo inicial y final en los tipos de rasgo, en los rasgos rectos verticales y oblicuo a la derecha. En este caso sería el inicial, son distintos ejemplos. Sostiene, hacemos sos, en tercera posición. Sostiene, no va en segunda, ¿sí? Sostiene, es el que me indica en qué posición va el rasgo ti. Entonces, hacemos en tercera, sostiene, sostine. Después tenemos cesaba en segunda posición, ahí hacemos cesa. Y el rasgo va sería V larga A en segunda. ¿Por qué? Porque el que me indicó la posición es C. C. El primer circulito. La primera sílaba. Vocal, sí. La primera vocal es la que nos marca la posición. En el primer ejemplo, como bien decía Ana, en sostiene tenemos S vocal S y en el segundo tenemos S vocal S vocal. ¿Sí? Aunque se escriba con C como ven. Pero fíjense que el círculo es quien manda al rasgo en este caso en cesaba, manda a la B larga a que se ubique tocando el renglón. En segunda, porque es C el que le indica a va, ¿en qué posición vas? En segunda, ¿se entiende? Así como más o menos primer grado. Bueno, después tenemos sosiego, ahí todo va en tercera debajo del renglón, porque ahí tenemos un rasgo horizontal. Los rasgos horizontales en tercera posición van debajo del renglón. Entonces ahí tenemos
sosigo, sosigo, en tercera. Después tenemos cesará, o acá se da el mismo ejemplo que en cesaba, nada más que con el rasgo ra, cesará va en segunda. ¿En qué posición va ra? En segunda. Se le dice a ra, vas en segunda. Cesará. Lo mismo en subsuelo. Hacemos su, sería el círculo mayor. Susuelo, susulo, escribiríamos, Fíjense, pero sí, después en el contexto sabemos que ahí es subsuelo. y fíjense en el caso del ejemplo cesará, cómo se escribe con el rasgo R vocal hacia arriba, queda, ¿no es cierto? Se dibuja primero el círculo y luego la R vocal, y que no es lo mismo que si yo escribo César, como habíamos dicho en la clase anterior, César, que corresponde a hacer el círculo inicial al rasgo vocal R. ¿Se acuerdan? Vamos a hacerlo. Cesará. Entonces, en segunda posición, Círculo ¿sí? mayor, cesará. Y César, que ya lo habíamos visto, también en segunda posición, pero Círculo inicial sería César, círculo inicial mayor, y el rasgo ar. Claro. Curvo. Entonces, fíjense la diferencia. Cesará termina en el rasgo ra. César termina en el rasgo ar. Entonces son distintos dibujos. Bien. Bueno. Después tenemos, ya vimos subsuelo, y después tenemos ejemplos con final. Audaces. ¿Ahí qué hacemos? Ahí tenemos dos vocales, por lo tanto tenemos una vocal engrosada. Daces. En primera. La A que acompaña a la D es la que me va a indicar la posición. Sería el rasgo da. Me indica la posición. La U no la omito y la A la escribo engrosada. Va engrosada, ¿por qué? Porque hay dos vocales. Comienza con dos vocales. Au. Entonces la hacemos engrosada. Da es el que me da la posición, en este caso en primera, da, y culminamos con ses. Ese vocal S. Ahí tenemos el círculo mayor final, audaces. Vamos con el otro ejemplo, chozas en tercera posición, y fíjense del lado de la derecha, chozas, fino, oblicuo, fino. De esta forma escribo chozas. Escasez, fíjense, escasez. Comienza con el rasgo es, seguimos con el rasgo CAK, sería ses, y terminamos con ese vocal S, ses. Escasez. Un poquito más grande lo hacemos, que, por ejemplo, si hacemos la palabra escaso, ya sería un circulito final. Este es un círculo mayor final. Escasez. En la palabra airosos, fíjense que es la vocal O la que me indica posición, y ahí como la palabra audaces tengo dos vocales al inicio, entonces va engrosada. Es el rasgo ro, el que me indica la posición. Y hago ahí engrosada porque son dos vocales. Comienza con dos vocales, entonces hacemos ahí ro en tercera, y hacemos el círculo mayor final. Si escribiéramos airoso, sería un circulito final con un pequeño escapecito. Si escribimos airoso, en este caso es un plural, airosos, hacemos un poquito más grande.
tenemos excesos. Esta palabra, fíjense que comienza con un bisílabo, ¿sí? Exe. Voy a utilizar el rasgo que va engrosado en la parte de arriba un poquito más, ¿sí? Entonces acá voy a poner exe en segunda posición, acá más fino, y le sigue ese vocal S, excesos. Sería como dibujar el rasgo ES, pero como lleva XC, la hacemos engrosadito, exe. Entonces ahí después al traducir sabemos que se escribe XC, exe, excesos, y termina con el círculo final, ese vocal S. Bueno, después tenemos más ejemplos con círculo final, porque estamos en la parte de círculo final. Y tenemos acá varios ejemplos. Que acá queremos hacer, agradecer a una de las alumnas que se dio cuenta mirando y haciendo la actividad número 19, que fíjense que ciencias ustedes lo tienen subido en el aula como el círculo mayor estaba adelante, estaba al comienzo y el circulito estaba al final. Acá ya lo corregimos y ciencias se escribe así como ven, ¿sí? En pantalla. Ciencias, es como que yo escribiera sin, acá tengo S, dos vocales, y acá tengo S y dos vocales. Acá tengo un rasgo en, entonces dibujo el circulito pequeño en el rasgo en, y ahí sí, el círculo mayor. El circulito pequeño dentro del rasgo en. Y el círculo final mayor. De esta forma. Es distinto si escribiéramos ciencia. La palabra restases. Le falta el circulito de res. ¿Dónde está restases? Sí. Restases. Sí. Ah, sí. Es como en ciencia sería. Sí, también. Ahí diría, muy bien, Irma, muy bien, porque te das cuenta, te das cuenta. Eso es muy importante. Nosotros podemos tener también, como cualquier ser humano, errores y nos podemos equivocar. Pero qué bueno que ya nuestros alumnos nos hagan ver la diferencia. Eso es muy bueno. Restases, porque ahí, como está hecho, sería retases, de reto. Sí. Retases. Y se escribe de diferentes formas. Retases va con C, por ejemplo, no va con S. Claro. ¿Sí? Entonces, ven la diferencia con cómo un circulito puede hacer la diferencia. La diferencia. Porque ahí yo puedo leer retases, que él le que claro, nosotros le retásemos. Claro, y va con C de casa, de reto. En cambio acá es de resta, y es restases, y fíjense que cumple la función también del lado de afuera, entre dos rasgos rectos. Entonces iría de esta manera, hacerle ahí el dibujito, y entonces ustedes hagan así, restases, ahí como Amelia Diocen hizo. Permiso. Acá sería así, de la forma correcta. Sí. Restases. Bueno. Muchas gracias, Irma, por tu acotación. Muy bien por Irma, que hizo la aclaración, y también por Anto en la palabra ciencia. Sí, Edgardo, justamente íbamos a aclarar, que se nos fue también la R en esa palabra, es subsana, no es subsanar, porque subsanar tenemos como anteposición y nosotros no lo vimos todavía. Fíjense cómo se escribe, les voy a mostrar para que ustedes vean nada más. ¿Cómo se escribe? Subsanar. Subsa y hacemos nar. Que miren cómo se hace nar. Y fíjense cómo se escribe subsana, que nosotros ya vimos en un ejemplo anterior. Es Susana. Hacemos Susana. En tercera hacemos Susana, nada más. Nosotros no vimos todavía anteposición, que es este.
Susa. Anteposición del círculo al ganchito Ere. Nosotros Eso vamos no a dar el tenemos. año que viene. El año que viene recién. Se nos fue la ere ahí, Edgardo, y por eso es que hubo ahí como una confusión. Entonces, eso recién lo vamos a dar el año que viene. NAR. A Javier dice, retamos. Reteamos, decía mi tío, dice Javier. Bueno. Bien, gracias a ustedes, gracias porque se ve que miran, están atendiendo todo lo que nosotros, eso es lo que queremos, ese es el fin prácticamente de que ustedes puedan hacer todas las actividades, que puedan guiarse con esto, y si está mal que nos hagan ver, así como nosotros también hacemos las devoluciones. Así que muchísimas gracias. Fíjense, escasez, como te decíamos hoy, como los ejemplos, ansias en primera posición, mariposas en primera posición, raíces también. O sea, estos son ejemplos que a nosotros nos gustaría que si ustedes pueden escribir varias veces, varios renglones, lo hagan para practicar. Restase, que hicimos recién la corrección, res, va el circulito arriba, en la parte exterior, res, taxes, después tenemos lápices, escasez. Ustedes ya a esta altura, digamos, del año ya no tienen que tener dudas con el tema de las posiciones, de las posiciones. Vamos a ver si podemos hacer antes de que terminen la hora. Eso todo en cuanto a círculo mayor. Sí. Terminamos con círculo o círculo mayor. Dividimos el inicial, el aislado, el medial y el final, ¿sí? La tarea que le habíamos dado, la actividad número 9, tenía que ver con el inicial, porque como todavía no habíamos visto lo que seguía, entonces vamos a hacer un poquitito acá, vamos a corregir, ¿sí? La actividad 19, profes, no puedo creer el indiecito, me cuesta, dice la actividad 18. Ese está en el aula también, lo subimos en taquigrafía, los 4 textos que les habíamos dado, tanto el indiecito como... sí, los dictados que habíamos hecho. Sí, ese dictado que hicimos, ¿sí? Del indiecito, del... Edgardo está en el aula. El paseo, un ameno episodio. Eso lo subimos en el aula para que ustedes lo puedan corroborar. La 18. En la actividad número 18, autocorrección. Así que mírenlo y vean, y vean las dudas. Hagan ustedes una autocorrección. Vamos a hacer, acá tenemos estas palabras, estos ejemplos, fíjense, socializar. Susana, que habíamos dicho que en tercera posición. Esta es la actividad número 19, que es círculo inicial. Señora, pregunta Iris, ¿sí? Señor, habíamos dicho como abreviatura, SOR. Y a señora le agregamos la A. Señor y señora es una abreviatura. Seguimos con... A ver, lo voy a hacer un poquito más Estaba ahí la actividad 18, Mauro, la que pasaste recién. En taquigrafía, la actividad 18 está en el aula, Edgardo. Bueno. Después tenemos ahí secciona, sociólogo, sistema, son todos círculos mayores. Ahí tenés la actividad, Edgardo, en taquigrafía, sería la número 18 en el aula para que puedas corregir. Hacer tu autocorrección. Seguimos entonces acá con las palabras de la actividad número 19. Hay algunas repetidas, pero no importa, háganlo igual. Suspicaz y sospecha fueron 2 veces, pero no importa, ustedes háganlo igual, repetido, mejor si repiten, ya les digo, practiquen. Bueno, acá son todos círculos iniciales, ¿sí? Ahí está la actividad, número 18.
Y fíjense que, bueno, a ver si lo pueden ver, y después tenemos el dictado, el texto que habíamos, el nuevo cabo de policía, no sé si lo hicieron o son las 10 ahora, pero lo podemos hacer juntos, si les parece, ¿sí? Bueno, entonces yo hago como una especie de dictadito ahí. Y sí, esta actividad, la número 19, sería, quieren ver si podemos subir en taquigrafía, Sí. para que ellos hagan la autocorrección como la 18. Perfecto, ¿Sí? no hay problemas, Lizzy. Sí, Vamos a Lizzy. subirla. Sí. Sí. Sí, Vamos a hacerlo un subir. ratito antes de terminar la clase de hoy, este dictadito, este texto, ¿sí? Ana, ¿vos nos podés dictar? Sí, yo les voy a dictar y ustedes van haciendo, vamos haciendo todo junto. El nuevo, comenzamos entonces, ¿sí? El nuevo cabo de policía, coma, que era muy suspicaz, coma, sospechó de aquellas asiduas reuniones realizadas en esa solitaria casa, punto aparte. Así, ¿Se puede acercar más, Mauro? Para que puedan ver, ya no. así supo que en ella vivía un conocido asesino, coma, Sixto Céspedes, punto seguido. Lo esposó y llevó a la comisaría, lo esposó y llevó a la comisaría. Punto aparte. Una vez allí, bajó al subsuelo y lo puso en oscura celda. Punto seguido. Luego llamó al comisario Casimiro Salazar, coma, jefe de esa sección, para avisarle lo ocurrido. Punto aparte. Su
jefe lo felicitó por su rapidez y suspicacia y solicitó un ascenso para el cabo a sus superiores. Punto final. Bueno, espero que hayan todos podido hacer en taquigrafía este texto. Así va a ser el examen del trabajo integrador número 2 del día 23. Va a ser el dictado de un texto donde van a estar todas las palabras y todos los circulitos. Mañana vamos a dar circulito máximo. El 16 vamos a hacer un repaso general. Y el 23 ya sería nuestra última clase con el examen, con el trabajo integrador número 2. Bueno. Bien, esta actividad la vamos a subir de todas formas, así que ustedes para que la tengan y puedan hacer, así que para que puedan corregir. Así que bueno, les agradecemos muchísimo que nos acompañen siempre, y sí, como dicen, muy rápido nos pasa este año, así que bueno, ya se nos va, vamos a aprovechar todo lo que podamos, así que bueno, sigan repasando porque llega muy pronto el día del integrador que nos queda, para poder hacerlo bien, y en el dictado ya nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si ustedes reconocen, si ustedes fijan esto de que estamos dando todo lo que tenga que ver con circulito, círculo, y que mañana vamos a empezar con círculo máximo, ¿sí? Entonces, los esperamos a todos mañana, nos despedimos y muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta mañana.